Chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Buenas noches, profesor. Hola, hola, Buenas ¿cómo noches, están? profesora. ¿Cómo están, Buenas noches, chicos? profesora. Hola, hola. Feliz día de maestra. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, Bien. buenas noches, Buenas profesora. noches. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, chicos, buenas noches, buenas noches. Bien, chicos, vamos a empezar la clase del día de hoy. Anuncios rápidos, ¿ya? Inquietudes en este caso o consultas adicionales en cuanto a los anuncios de la semana lo pueden hacer directamente con sus asesores. ¿Listo? Ustedes tienen clases de lunes a viernes, tienen cursos que se desarrollan por las noches y ahora se suma un curso más que se van a dictar los días sábados a partir de las 8, que es el curso de astronomía y NASA. ¿Correcto? Ahora, también indicarles que hay un concurso de TikTok por fiestas patrias, ¿no? Donde va a haber grandes premios en este caso. Entonces, participen, por favor, consulten con su asesor o asesora cuáles son los lineamientos que deben de seguir para que puedan participar, ¿correcto? Y puedan saber también cuántos, no sé, no, profesor, a ver si gano, ¿no? ¿Cuál es mi premio, ¿no? Entonces, para que puedan incluirse y ser parte de este hermoso y bonito, en realidad bonita experiencia, ¿no? Porque es bastante constructiva. Ahora sí, vamos a empezar con lo que nos corresponde, que es revisar nuevamente la línea de la literatura y vamos a partir con el neoclasicismo francés. ¿Ya? Vamos a partir con el neoclasicismo francés. ¿Listo? Para esto, chicos, vamos a revisar lo siguiente. Ya justo había visto un video bastante interesante por ahí. Quiero que lo vean, ¿ya? Y lean la parte, lo que dice en la parte superior del video. Ya vamos a reproducirlo. Ahí está. Miren, un videíto bastante corto y que yo asumo también han leído lo que dice en la parte superior, ¿no? Que indica el resultado de la avaricia siempre lleva a la decepción, ¿no? Un título bastante puntual en realidad. En base a este video que asumo todos han estado concentrados y lo han visto porque es bien chiquito nada más, unos segunditos, ¿ya? Chicos, ¿de qué trata ese video que les acabo de mostrar? ¿De qué trata? Buenas noches, profesora. De la Hola avaricia. Carolina. Ya. De la ¿Qué, avaricia. ya. ¿Qué has visto en ese video, Carolina? Que un hombre encuentra, creo, oro, algo así. Y pues el otro le traiciona, ¿no? Y trata de hacerle daño. Entonces, excava pensando que va a encontrar más y encuentra lodo o algo así. Pues digamos, se muere. Ujú. Ya, muy bien, Carolina. Listo. Les pregunto, ¿ustedes alguna vez en su vida han actuado de esa manera? ¿Alguna vez, tal vez en la adolescencia, ¿no, profesora? Uf, ¿no? Cuando estaba jovencito, jovencita, más de lo que estoy ahora. Sí, ¿no? En algún momento yo hice lo mismo, ¿no? Tuve esas actitudes. Ahí tal vez a modo de autoanálisis personal. ¿Alguna vez, chicos, han actuado así? Siendo honestos, ¿ah? ¿Alguna vez han actuado así? Sí, profesor, a veces el ser humano de una manera u otra es un ser a veces competitivo y quiero o no, de una manera involuntaria, reaccionamos así. Ujú. Ya, muy bien, Jessica. En el video, por ejemplo, como nos lo había dicho Carolina, ¿no? Hay dos personas que están buscando algo valioso, ¿no? Y uno de ellos encuentra un solo diamante y pues va y se lo enseña al otro, ¿no?
Y el otro, les pregunto, si ustedes han sido detallosos, cada uno ha tenido su espacio, cada uno ha estado haciendo su búsqueda en lugares indistintos. Pero ¿qué pasó? Les pregunto, ¿ambos tenían la posibilidad de obtener la misma riqueza? Para ambos No, había... profesor. Creo que sí, profesora. No, no. ¿Qué pasó con el segundo joven? ¿No? ¿Qué pasó con el segundo jovencito? Que básicamente, ¿cómo, Jessica? Tuvo un poco más de suerte que el primero. Claro, pero aprovechó su suerte. No, No, profesora. Claro, ¿qué pasó? ¿Por qué no aprovechó su suerte? porque no supo de una manera aprovechar lo que tenía y le conllevó a la avaricia de lo que tenía a querer más. Y por el querer más llegó a perderlo todo. Muy bien, Jessica, ¿no? Por querer más, ¿no? Porque como él no encontraba nada y pensaba que tal vez por el lado donde él estaba haciendo sus excavaciones no iba a encontrar nada, mientras que el otro sí ya tenía su único diamante, ¿no? Se pierde esa oportunidad de seguir persistiendo para conseguir las cosas, ¿no? Y decide tomar lo otro y va a buscar, ¿no? Al lugar donde estaba buscando el primer jovencito o señor, pensando que ahí hay uf, una cantidad de diamantes, ¿no? Pero en realidad la situación era otra, ¿correcto? Ahora, chicos, ¿quién le otorga el valor a las cosas? ¿Quién le atribuye ese valor? Hasta lo más minúsculo tal vez. ¿Quién es el responsable de otorgarle eso? ¿Quién? ¿El vecino será? No sé, por ahí, profesor, un adivino, un fantasmita. ¿Quién le entrega el valor a las cosas? Profesora, profesora, disculpe, eso es también como una prueba de Dios, porque a veces se le da a uno y es una prueba, ¿no? Porque algo así nomás, disculpe. ¿Ya? Ya, Vanessa, está bien, entiendo la idea, claro, ¿no? Podemos analizarlo y verlo desde muchos focos y es válido, correcto, ¿no? Lo que Vanessa nos menciona, ¿no? Porque justo y eso complementa también a lo que decía Jessica, ¿no? A veces estamos a una nada de conseguir tantas cosas, pero porque nos dejamos llevar terminamos quedándonos sin nada, ¿no? Pero ahora, Quien requiere el valor será a la persistencia de lo que uno haga por obtener las cosas y al no ser constante, el valor desvalúa la esperanza que pueda tener la persona de conseguir o percibir lo que desea. ya, muy bien, Jessica. Entonces, chicos, en la vida cotidiana, hablemos de nosotros. ¿Quién otorga ese valor? Por ejemplo, ¿no? Y siempre planteo este ejemplo porque es algo muy real. No me van a decir que no, porque yo diría que me están mintiendo. Pero siempre en casa hay algo que ustedes, pese a que tal vez ya es inservible, que está tal vez maltratado, dañado, roto, oxidado, pasado de moda, lo que ustedes quieran, ustedes no lo pueden simplemente botar a la basura, porque ese objeto o ese algo que tienen en casa tiene un valor personal para ustedes, ¿no? A veces tal vez es porque, a ver, profesora, yo en mi casa tengo una olla, ¿no? Que esa olla no la usamos, profesora, para absolutamente nada. Pero no la boto porque ese es un recuerdo de mi abuela o es un recuerdo de mi mamá, ¿no? Y no puedo, profesora. Está ahí, que se quede ahí y no la voy a botar. ¿Por qué? Porque ¿quién está entregando el valor a esa ollita? Los sentimientos, y si hablamos de algo histórico, pasado a la historia que nos conlleva a tener el valor, incluso hasta cuando de repente tuvimos, en la época del virreinato, hasta ahora hay casas que acá en Lima y donde antes vivían los españoles que requiere un valor porque gracias a eso podemos percibir la historia. Correcto. Entonces, el valor lo otorgamos nosotros mismos.
¿no? Porque nosotros valoramos algo, es que lo cuidamos, es que lo atesoramos, es que no queremos, ¿no? Que lo lastimen, que lo dañen, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo, hace ya un tiempito atrás deben haber escuchado ustedes en la noticia que un señor, un joven me parece, dañó la piedra del ángulo, de las 7 puntas me parece, ¿no? Que lo había que era en realidad algo, pues, propio de la cultura nuestra, ¿no? Y que lo golpeó, me parece que lo dañó, ¿no? Y fue un boom, ¿no? ¿Por qué? Porque como nos dice Jessica, ¿no? Si nosotros ya hablamos en un plano cultural, pues uy, nosotros tenemos cuántas manifestaciones y en todos los lugares, ¿no? En el lugar donde ustedes están, me dirán, profesor, aquí está tal cultura, o profesor, acá hay un museo donde hay tales piezas, ¿no? O como Jessica nos dice, ¿no? En Lima, y es cierto, ahí están todavía las haciendas o las casas que pues en las épocas del virreinato pues no fueron hechas, ¿no? Y que hasta la actualidad se siguen manteniendo ahí y que no les hacen nada. Pero no las destruyen. ¿Por qué? Porque saben o porque esa vivienda tiene un valor, ¿no? Igual, ustedes en su casa, como les decía, todos deben de tener, aunque sea un cucharón, una tapa, un tupper, una olla, tal vez una prenda de vestir, no sé, a la que le han otorgado un valor sentimental, ¿no? Que no, pues no es fácil agarrar y botarlo, ¿no? Pese a que tal vez no lo usan, pese a que tal vez está malogrado, pese a que tal vez ya se oxidó, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Guardadito, porque bueno, pues no, que significa algo para ti, ¿no? Ahora, Un valor histórico de nuestra personalidad, porque de repente, como dice el profesor, ese cucharón representa como un pequeño renacimiento de cómo fue nuestra historia o etapa para ir adquiriendo, construir o de una manera u otra adquirir cada cosa que tenemos en nuestra casa. Incluso si rodeamos dentro de nuestra casa cada objeto, cada cosa que tenemos, requiere un valor histórico para nosotros que refuerza una disciplina o algo para adquirir cualquier cosa. claro, Jessica, y es cierto, ¿no? Ustedes observen a su alrededor y, uy, no, profesora, yo me voy a poner a recordar cuánto me costó a mí tal vez comprarme tal cosa, ¿no? Y la cuido, por eso es que cuido las cosas. Cuando nos cuesta sacrificio, ¿no? O en fin, nos nace el hecho de cuidarlo, ¿no? Pero cuando no nos cuesta, lo rompemos, lo botamos, ¿no? En fin. Ahora, la pregunta para ustedes es la siguiente. ¿El dinero, chicos, es lo más importante para ustedes? A manera personal, a título personal. Personalmente me dirijo de manera individual. Para ti, ¿el dinero es lo más importante en tu vida? ¿Qué opinan? Sin miedo, ¿ah? Tal vez es sí, tal vez es no. ¿Por qué? Pero no reemplaza los sentimientos humanos. Para no quedarnos pobres. Ya, Jessica, Albert, muy bien. Entonces, para ustedes, para ti que me estás escuchando, ¿el dinero es lo más importante? No siempre, profesora. Claro, es importante, pero no es lo más importante, yo creo. Yo creo que lo más importante para mí es que yo, mis hijos, mi esposo tengamos salud, estemos juntos. Eso es lo más importante. Ya, En segundo lugar estaría el dinero, ¿no? Y también es importante para vivir, para pagar gastos y todo. bien, listo, muy bien, Carolina, muchas gracias. Profesora, sí, Carmen, buenas tardes. Sí, hola, profesora, buenas tardes. Bueno, el dinero no siempre va a ser importante, profesora, ¿no? Porque yo creo que en la vida hay otras cosas más importantes que el dinero. Lógicamente que con el dinero, pues, hacemos muchas cosas y viene a ser parte de nuestra vida diaria, ¿no? Pero no es lo más importante. ok, Carmen, muy bien, muchas gracias, excelente, ¿ya? Esto es una opinión personal, chicos. Ojo, aquí no hay preguntas correctas y erradas. Aquí es una opinión personal. En el caso de Carolina y Carmen, no ambas nos dicen. A ver, a Jessica, te escuchamos. Profesora, pero si vemos, quizás si lo hablamos a nivel sentimental, el dinero no es importante. Pero si hablábamos en una época, el dinero era necesario porque de acuerdo a eso podríamos recurrir
y tener los recursos incluso para que el pueblo no pueda sufrir de hambre. Era como un mecanismo económico en esa época, se podría decir, porque de acuerdo al monopolio de la economía se podían adquirir muchas cosas que incluso de repente, si en otros países, incluso en el COVID, necesitábamos las vacunas o algo, se tenía que comprar. Y si no teníamos el dinero, pues no podríamos hacer que en donde sea esa ciudad, en el caso de este Perú, pudiéramos salvarnos, ¿no? O sea, a nivel económico, sí, sí es necesario. A nivel sentimental, no. Pero si hablamos a nivel económico, sí, porque de acuerdo a eso se hace la economía en cualquier país. Ok, Jessica, gracias. No, como dicen, ¿no? El dinero es un mal necesario, ¿no? Como les decía, ¿no? Con la respuesta a esta pregunta es personal, ¿no? Aquí todas las respuestas son escuchadas, son respetadas. Y es cierto, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una percepción y es totalmente válido, ¿no? Eh, como les digo, ¿no? El dinero es necesario, claro, pero ahí nos dicen, ¿no es lo más importante para ti? Bueno, ¿no? Algunos me dirán que sí, otros me dirán que no. Está bien, ¿no? Personalmente, el dinero sí, ¿no? Como dice Jessica y sus compañeros en sí, claro, ¿no? Te ayuda porque es el sustento con el cual tú vas a vivir, vas a poder alimentarte, vestirte, ¿no? Tener una vida digna, poder hacer tus cosas, tus planes, tus proyectos con naturalidad o normalidad. Pero también nadie le quita el valor, pero lo más importante como tal, en primer eslabón, a mi forma de ver, tampoco está, ¿no? Otros me dirán, sí, profesora, lo más importante es el dinero, de ahí viene lo demás. Y también es totalmente válido, me darán sus motivos, no hay ningún problema. Ajá, muy bien, Jessica, el dinero es necesario de acuerdo al valor personal que le demos. Correcto, claro que sí, ¿no? Entonces, chicos, profesora, ¿por qué usted no está hablando de dinero? Nos está hablando si nosotros, no sé, ¿no? Si lo más importante en nuestra vida es el dinero, ¿no? Etcétera. ¿Por qué? Porque el día de hoy, chicos, vamos a, en este caso, aprender sobre el neoclasicismo francés, ¿ya? Para poder conocer las características de esta literatura y cómo es que está influenciado en las que se han venido desarrollando a posteriori, ¿ya? Es importante que tengamos en cuenta ello. Por ahí tal vez el nombre neoclasicismo les trae el recuerdo a otra literatura que hemos visto en el bimestre anterior y va por ahí, ¿no? Como que se suelen, en este caso, influenciar, ¿no? Entonces vamos a ir revisando esto. Profesora, ¿y el dinero qué tiene que ver ahí? Ya les voy a ir explicando. A ver, chicos, el neoclasicismo francés es una corriente literaria, ¿ya? Que se va a dar durante el reinado de el, en este caso, del gobernante o del rey Luis XIV, ¿correcto? Ahora, dentro de esta realidad, dentro de esta coyuntura social de ese tiempo, se va a desarrollar lo que es la literatura académica, ¿no? El bimestre anterior habíamos estado hablando de la presencia de la religión, ¿no? En la literatura medieval. Habíamos estado revisando la influencia que había tenido esta y cómo de alguna forma u otra sometía a las personas a que todo el mundo gire en torno a un enfoque teocentrista, ¿no? Y por lo mismo, se puede decir que la sociedad de ese entonces vivía en una neblina cultural. ¿Por qué? Porque la neblina tiene una peculiaridad, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, han viajado, no han hecho viajes interprovinciales y hay neblina, les pregunto, ¿la ruta se hace accesible cuando hay neblina o no? Es No, sencillo, profesora, no es visible. No, profesora. Sí, hay dificultades justamente porque la neblina no deja ver, ¿no? O sea, como que tapa parte de la carretera, ¿no? No, no es accesible. correcto. La neblina dificulta, ¿no? Lo mismo. Las personas, ustedes saben que cuando nosotros hablamos de literatura, son diversos los contextos en los que se desenvuelven y desarrolla cada corriente. Entonces, el neoclasicismo francés se enfrenta justamente a una neblina de conocimiento, una neblina cultural. ¿Por qué? Porque las personas estaban tan dominadas, vamos a decirlo así, por un pensamiento como tal. ¿Cómo, Jessica?
Se podría decir que eran personas de mente cerrada que no querían cambiar su cultura y se cerraban a la cultura y no querían desarrollar ni convivir con otras nuevas experiencias que pudieran alterar su cultura. Se podría decir, pero esas personas se cerraban no porque ellas quisieran, sino porque la religión las obligó a hacerlo, ¿no? Y ellos no podían hacer una crítica de su sociedad, no podían ver su realidad, no podían avanzar científicamente, justamente porque estaban en esta neblina. Ellos no iban más allá de lo que la religión les pudiese permitir, ¿no? Recuerden que en la literatura medieval predomina mucho la influencia católica y todo aquel que iba en De la contra de misma las manera leyes de como los Dios, españoles hicieron que los incas cambiaran su religión por el catolicismo. se podría vincular, se podría vincular, ¿no? Recuerden que todas las personas que iban en contra de lo que la religión decía en esas épocas de la Edad Medieval, eran perseguidas y sancionadas, castigadas por la Santa Inquisición. Entonces ellos no podían ir en contra o ir más allá de lo que la religión les permitía. Y justamente frente a esto es que la literatura neoclásica busca despertar al hombre, busca educarlo, busca que el hombre despierte de su ignorancia, que se dé cuenta de su realidad y al darse cuenta de su realidad pueda tener logros científicos, avances sociales, pueda mejorar la política. Dentro de lo que es el neoclasicismo francés, justamente se da la creación a lo que es la RAE, que es la Real Academia Española, ¿no? Entonces, esa literatura del neoclasicismo, el término neo significa nuevo, ¿ya? Nuevo clasicismo. Nosotros el bimestre anterior habíamos estado revisando justamente la literatura clásica, ¿no? Y habían pues características, ¿no? Presencia de dioses, había en este caso predestinación, ¿no? Afán didáctico, ¿no? Porque buscaban enseñar. Entonces, los neoclasicistas buscaban enseñar a través de sus obras y corregir al ser humano, ¿no? Estábamos tan nublados, éramos tan, en ese entonces, ¿no? La ignorancia era el punto más, estaba en su punto más álgido. ¿Por qué? Porque a eso fue a lo que se les condenó, ¿no? Entonces, se busca despertar al ser humano, se busca que esa tiniebla, esa niebla que está ahí, la empecemos a romper, ¿no? Que el ser humano reaccione, despierte, se dé cuenta que el mundo no es como ellos creen, sino que hay muchas cosas más allá. Entonces, el neoclasicismo, chicos, retorna a las características de la literatura clásica. De hecho, el neoclasicismo está muy influenciado por la literatura clásica, pero esas características las buscan adaptar a su nuevo tiempo, ¿no? Porque si nosotros comparamos el contexto del neoclasicismo y el contexto de la literatura clásica, son contextos totalmente diferentes, ¿no? Por lo tanto, ya, a ver, por ejemplo, ¿no, profesor? A ver, nosotros estamos en el siglo XXI. Y a mí me llama la atención y he congeniado mucho y me parece, estoy muy de acuerdo con el neoclasicismo francés y me interesa mucho la forma en cómo se ha manejado en ese tiempo las cosas. Ah, ya, yo analizo, veo, observo, detallo cómo es que se da esa estructura, este patrón y lo imito en mi ciclo actual, pero trato de adaptarlo a las necesidades de mi sociedad actual, porque las sociedades son distintas. Hay otros problemas, hay otros vicios, otras situaciones que requieren una atención tal vez de una forma diferente. Entonces, eso fue lo que pasó aquí. Las obras que se escriben, que nacen dentro de este neoclasicismo, buscan enseñar al hombre. Buscan que tú, ser humano, ¿no? Despiertes, te eduques, mejores, ¿no? Y hay un predominio de la razón, por lo tanto, ¿no? Aquí no hablamos de fe, aquí no hablamos de amor, aquí no hablamos de sentimentalismos. Los neoclasicistas se enfocaron en el uso exclusivo de la razón. Por eso es que se crean las academias francesas. ¿Para qué? Para que el ser humano pueda razonar, pueda observar, pueda criticar,
pueda decir, a ver, en mi sociedad está pasando esto, y por qué. Y qué soluciones yo le doy para que mejore, ¿no? Porque una persona que analiza está en la capacidad de plantear soluciones, ¿no? Pero si tú estás sumergido bajo una niebla de ignorancia, una niebla donde desde desconocimiento tal vez, pues lógicamente, ¿qué solución podrías proponer? ¿No? Dentro del neoclasicismo francés se va a dar el desarrollo de las fábulas y el teatro, ¿ya? Todos hemos leído fábulas, ¿ah? O si no hemos leído, nos las han contado. Dentro de la fábula tenemos a dos representantes, que es Iriarte, Tomás de Iriarte y Félix María de Samaniego. Ambos escritores redactan fábulas, ¿ya? Chicos, a ver, ¿qué recuerdan de las fábulas? ¿Cuál es la intención de una fábula? Transmitir el contenido de una historia como una moraleja de algo consecuencia que haya pasado en la historia. Ya, correcto, Jessica. Al término de toda mi fábula, ahí viene una moraleja, ¿no? Las fábulas, ustedes deben haber leído El león y el ratón, El pastorcillo mentiroso, La zorra y las uvas, La liebre y la tortuga, ¿no? En estas fábulas, ¿qué busca en este caso, el escritor? Las fábulas, por Transmitir ejemplo, una enseñanza, Jessica, transmitir una enseñanza de una consecuencia de una acción que ha producido un acto. De una correcto. manera demostrar que, que podemos aprender de cada acción que podemos observar. Por ejemplo, en las fábulas son cuentos, son algo fantástico que nos transmiten mitológicamente a la literatura y nos recrea y de una manera nos enseña y nos transmite una enseñanza. Correcto, Jessica, nos da una enseñanza. Las fábulas son narraciones cortas que tienen un solo propósito, enseñar a la persona o al lector los diversos valores y también mostrarnos los antivalores, ¿no? Pero con la intención de que tú no las practiques si son antivalores y si son valores que entiendas su importancia y las puedas poner en práctica, ¿no? Con el caso de la liebre y la tortuga, por ejemplo, ¿no? En este caso nos enseña, pues, ¿no? Que el ser confiado, ¿no? O el hecho de que no debemos tampoco minimizar al otro porque tal vez no tiene la misma cualidad que yo, ¿no? Porque ahí la tortuga, o perdón, la liebre se confió mucho de su velocidad y se echó a dormir, ¿no? Porque él decía, uy, la tortuga, ¿a qué hora llegará? ¿No? Y se durmió cómodamente, confiado de su habilidad, y al despertar se dio cuenta que no había nadie y decía, ay, seguro que la tortuga, seguro que ni llega, ¿no? Y empezó otra vez a trotar hasta la meta y se dio con la sorpresa de que la tortuga ya había llegado y le había ganado, ¿no? Entonces, las fábulas son eso, ya de una manera entretenida, de poder enseñar, de poder educar. Dentro del teatro también se desarrollan producciones literarias. Tal es el caso de Pierre Corneille y de Jean Racine, ¿ya? En este caso, ustedes recordarán, a ver, vamos a ver si se acuerdan. En la literatura clásica, ¿quién era el que perfecciona la tragedia? E incluso vimos su obra literaria. ¿Recuerdan cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el que mejoró la tragedia en la edad clásica, perdón, en la literatura clásica? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue el padre de esa tragedia? ¿Quién la perfeccionó? El autor de Edipo Rey. ¿Quién es el autor de Edipo Rey? ¿No? Porque Edipo Rey es un teatro clásico trágico. ¿Quién es el escritor y el autor de Edipo Rey?
¿Alguien se acuerda? No, profesora, no me recuerdo ya. Ya, Carolina no se acuerda, ya, listo, no hay problema, ahorita lo vamos a recordar. ¿O alguien por ahí recuerda el autor de Edipo Rey? ¿Alguien? Sófocles, profesora. Correcto, Carmen. Sófocles, ¿no? Sófocles perfecciona la tragedia en la literatura clásica. Pero en la literatura neoclásica, el que inicia con esta tragedia es Pierre Corneille, ¿ya? Y el máximo representante de esta tragedia neoclásica es Jean Racine. ¿Listo? Entonces, la tragedia la perfecciona Sófocles en la literatura clásica, la tragedia clásica. Ya Sófocles pertenece a la tragedia clásica. Y Racine y Corneille pertenecen a la tragedia neoclásica. ¿Listo? Desarrollan tragedias, pero cada quien dentro de su rubro, dentro de su dirección literaria. ¿Listo? Ahora, el día de hoy vamos a hablar de Molière, un representante también de la literatura neoclásica direccionada a lo que es el teatro, ¿ya? Ahora, Corneille, perdón, Profesora, dime, Molière, dime, en Jessica. la literatura de Edipo Rey, lo que quería resumir o la moraleja que quería recitar el escritor era que las personas no podíamos cambiar el destino. En este caso, el rey pues trataba de deshacer de su hijo porque creía que él iba a ser el soberano que lo iba a suplantar con el tiempo. Y por más que hizo muchas maniobras y muchas artimañas, no pudo salvarse de su destino de morir de la mano de su hijo sin querer. Correcto, Jessica. En Edipo Rey no se pudo salvar de su destino, ni Layo ni Edipo, ¿no? Porque Layo estaba destinado, lo que dice Jessica, ¿no? A que su propio hijo tome su trono, ¿no? Y Edipo estaba condenado o predestinado a casarse con su madre y a matar a su padre. Ambos quisieron evitar esto, pero fue en vano, ¿no? Porque al final el destino ya estaba escrito y sí o sí tenía que hacerse realidad. Eso en el caso de la literatura clásica, con Sófocles, ¿no? Incluso nosotros vimos un pequeño resumen de lo que era esta obra teatral, en este caso, de lo clásico, de la tragedia clásica. Dentro de la tragedia, o bueno, dentro del teatro neoclásico, vamos a ver a Molière, ¿ya? Molière en realidad es el nombre literario, artístico que se le atribuye a este autor, como es conocido, pero su nombre real es Jean-Baptiste Poquelin, ¿ya? En realidad ese era su verdadero nombre, ¿no? Y eso se puede hacer. Por ejemplo, por aquí Jessica escribe una obra, se vuelve escritora, pero ella no quiere que dentro del mundo literario sea conocida como Jessica, ¿no? Pero se puede ella atribuir otro nombre, un seudónimo que la reconozcan como tal. Lo mismo en este caso. Molière desarrolla lo que es el teatro también y él trata de plasmar en su obra o en las obras que él escribe los defectos que tiene el ser humano, ¿no? Trata de trabajarlos, trata de plantearlos de esa manera y desarrollarlos de una manera sutil, ¿no? Entonces, en este caso, Molière tiene una obra, no sé si la habrán escuchado, pero ahorita la vamos a revisar. Dentro de sus obras, él desarrolla Las preciosas ridículas, El misántropo, El tartufo y El enfermo imaginario. Molière se desenvuelve dentro del teatro cómico o dramático en este caso, ¿ya? Género dramático y ahí tenemos sus obras. Lo que vamos a revisar el día de hoy es la famosa obra El avaro. ¿Ya? Y justamente por eso es que al inicio de la sesión les preguntaba por el dinero, ¿no? Porque ustedes con el título ya se pueden imaginar de qué les estoy hablando, de qué creen que va a hablar el texto, ¿no? Esta obra teatral de Molière pertenece al género dramático y a la especie comedia, ¿ya? A la comedia.
Fue publicado en 1668, está escrito en verso, y el tema que va a abordar es justamente la avaricia, ¿ya? ¿Dónde se desarrollan las escenas? En París, ¿ya? Tiene 5 actos y pertenece a la literatura del neoclasicismo francés, ¿ya? Entonces, aquí ya están mis 5 actos, ¿ya? El primer acto está compuesto por 10 escenas, el segundo acto por 6, el tercero por 15, el cuarto por 7 y el 5 o el acto 5 por 6 escenas. ¿Quiénes son los personajes que hacen posible la creación de este teatro? Es Harpagón, Cleanto, Elisa, Mariana, Valerio y don Anselmo. Y bueno, Flecha, ¿no? Que también está involucrado. ¿Alguien ha leído, ha escuchado por ahí en qué consiste el avaro? ¿Alguien tal vez por ahí? Ya, me parece que no. Igual no hay problema. Créanme que es un Todo el texto tiempo se bastante... pasaba trabajando, de que todo el tiempo se pasaba trabajando y no tenía ni un día de descanso porque cada día quería tener más y más riqueza, nada le era suficiente. Ya, muy bien. Miren, esta obra va así. Ya un resumen bastante puntual, ¿no? Porque en sí el texto es bastante corto también. Harpagón es uno de los personajes que influye mucho, ¿no? Harpagón es una persona que pertenece a la burguesía en la obra, que es una persona ya de edad de unos 60 años, ¿no? Él posee una gran riqueza, ¿no? Y es de las personas que controla en demasía su dinero, sus bienes, ¿no? Es de las personas que no hace gastos sin estar seguro ni entender el motivo del por qué está gastando. Entonces, cuida con mucho celo lo que tiene, su riqueza. Harpagón tiene 2 hijos, que es Elisa y Cleanto, ¿correcto? Estos dos se sienten tristes, se sienten preocupados y lamentan que su padre sea una persona que le guste tanto el dinero hasta el punto de que la avaricia lo corroe, ¿no? ¿Por qué? Porque Harpagón en realidad, por el mismo hecho de que cuida tan celosamente su dinero, no confía en absolutamente nadie, ni en sus hijos, ¿no? Porque él piensa que cualquiera sean sus hijos, sean los sirvientes, van en este caso a robarle el dinero, van a poder tal vez quitarle lo que él tiene. Y por ese miedo constante, por esa forma de cuidar, vamos a decir así, su dinero, es que decide esconderlo en un cofre y enterrarlo en el jardín de la casa, ¿no? Entre todas las cosas que hace Harpagón y que es Harpagón, él decide elegir al esposo de su hija, ¿no? Y decide que ella se debe casar con un hombre que le pueda dar, o sea, una persona también que tenga riqueza, ¿correcto? Entonces, decide casarla con don Anselmo, ¿no? Don Anselmo también es una persona ya de edad, ¿no? Es un hombre longevo, pero que tiene riqueza, que tiene dinero, ¿no? Y que bueno, pues no, a él le conviene que su hija se case con él. Así como decide esa situación para su hija, también se plantea poder decidir con quién casar a su hijo. Y quiere que su hijo también se case con una mujer que también tenga dinero, ¿no? Y entre sus opciones él ya va viendo, ¿no? ¿Quién podría ser la posible esposa para su hijo? Para esto, o para estas decisiones, Harpagón desconoce e ignora totalmente los sentimientos de sus hijos, ¿no? Él no sabe ni lo que siente la hija ni el hijo, simplemente él toma las decisiones. Como son una persona de dinero, ¿no? Harpagón y sus hijos, lógicamente tienen sirvientes, ¿no? Tienen criados, quienes pues los ayudan con la casa o lo que se necesite. De entre estos sirvientes o empleados hay un jovencito que se llama Valerio, ¿ya?
Valerio es un joven que llega a trabajar a la casa de Harpagón porque lo llega a salvar de un accidente, ¿no? Y de esa manera se gana la gracia de Harpagón y por lo tanto le da trabajo. Constantemente Valerio lo adula, lo trata bien, ¿no? Con la intención de ganarse su confianza. Ustedes se preguntarán por qué la necesidad de ganarse o congraciarse con Harpagón. La razón es una sola. Valerio está enamorado de Elisa, la hija de Harpagón, y viceversa. O sea, es un amor correspondido. Pero ellos saben que Harpagón no va a aceptar esa relación, ese matrimonio, porque Valerio es un sirviente, es una persona de edad o de clase baja, y no va a permitir que su hija se case con alguien que pertenece a esa clase, ¿no? Bueno, entonces Valerio hace siempre lo posible por ganarse la confianza, el favor de Harpagón, y esto despierta celos en un otro sirviente, ¿no? Quien a raíz de ello decide siempre o está en búsqueda de excusas, algún motivo para que Harpagón lo despida, ¿no? Siempre está buscando el momento, la situación de poder inventar algo, poder hacer que Valerio sea despedido. E incluso este sirviente, que se llama Santiago, decide o insiste muchas veces en contarle a Harpagón que Valerio está enamorado de su hija, ¿no? Pero es algo, un plan sin éxito. Entonces, bueno, ¿no? El tiempo transcurre de esa manera hasta que Harpagón también decide contraer nupcias y decide casarse o comprometerse con una jovencita que se llama Mariana, ¿no? Mariana es una jovencita que, bueno, pues él conoce y él decide comprometerse con ella. Para esto, Mariana no siente amor ni nada por Harpagón, al contrario, siente rechazo, siente disgusto, porque Mariana está enamorada de Cleanto, el hijo de Harpagón. Y Cleanto también está enamorado de Mariana. Ahí también tenemos otro amor correspondido, ¿no? Para esto, el papá Harpagón desconoce totalmente que su hijo es enamorado de su prometida y la prometida de su hijo, ¿no? Desconoce de este sentimiento. Entonces, bueno, ¿no? El plan de compromiso sigue en pie, ¿no? Mariana decide aceptar ese matrimonio, ese compromiso, porque Mariana es de condición pobre, ya es de clase baja también, y tiene una madre, pues, que necesita, ¿no? Dinero o necesitan dinero para poder subsistir, para poder realizar sus actividades. Bueno, Cleanto se entera de que su padre se quiere casar con Mariana y empieza aquí una discusión, ¿no? Empieza una pelea, se empiezan a reclamar y Harpagón a modo de castigo lo deshereda. Entonces, de un día para otro, Harpagón se da cuenta que el cofre que había enterrado en el jardín de su casa había desaparecido. No estaba el cofre con su dinero. Empieza a desesperarse, empieza a vociferar, empieza a averiguar, investigar quién pudo haber tomado su dinero, ¿no? Y Santiago aprovecha esta oportunidad para culpar a Valerio, acusándolo de que él había sido la persona que había tomado su cofre con dinero, ¿no? Entonces, Valerio siente o asume, dice, sí, sí, yo lo robé, porque él piensa que Harpagón ya sabe de sus intenciones, que Harpagón ya se enteró que él está enamorado de su hija, de Elisa. Entonces, por temor a ello, él decide responsabilizarse, ¿no? Asumir una culpa que no era suya y decir, no, sí, sí, yo lo robé, yo lo tomé. Pero eso no era así, ¿no? En medio en que estaban en este reclamo de que tú lo agarraste, que tú lo tomaste, tú me robaste, llega a escena, ¿no? Don Anselmo. Don Anselmo es el prometido de la hija de Harpagón, de Elisa, ¿no? Y llega don Anselmo y le revela a todo el mundo, ¿no? Ahí estaba Harpagón, estaba Valerio, estaba Mariana, ¿no? Estaba Elisa, ¿no? Y
confiesa, hace público el hecho de que Valerio y Mariana son sus hijos, ¿no? Don Anselmo dice, son mis hijos. Entonces, y confiesa, no empieza a contar y dice que ellos, o él pensaba que su familia había muerto, porque ellos habían tenido hace años atrás un pequeño accidente, habían naufragado, ¿no? Y a raíz de eso, pues pensó que sus hijos y que su esposa estaban muertos. Y pues bueno, ¿no? Confiesa que ellos dos son sus hijos. Y cuando se está dando todo este descubrimiento de la verdad, por decirlo así, entra a escena Cleanto, el hijo de Harpagón, y le confiesa a su padre que él se llevó el cofre con toda la riqueza que había guardado en él, ¿no? Harpagón se altera y le pide que le devuelva su cofre, que se lo entregue, pero Cleanto lo condiciona. Le dice que si él puede devolver el cofre con su dinero siempre y cuando no se case con Mariana, ¿no? Si él no se casa con Mariana, le devolvía su cofre. Y si se casaba, pues se olvidaba de su cofre para siempre. Harpagón, ¿qué creen que hace Harpagón, chicos? ¿Qué creen que hace Harpagón? Pues, profesora, para mí, como era ambicioso, pues seguramente dejó a Mariana por recuperar su cofre. Claro, ¿no? Es una persona avariciosa y correcto. Harpagón le dice, ya muy bien, ¿no quieres que me case y de esa manera me vas a devolver mi cofre? No me voy a casar, pero devuélveme mi cofre. Y es así. Entonces, el teatro, esta obra, tiene ese final, ¿no? Harpagón recupera su dinero, Cleanto se queda con Mariana, Valerio con Elisa, y don Anselmo recupera a su familia, es decir, a sus dos hijos y a su esposa. Y de esta manera, todos los personajes obtienen lo que quieren. ¿Correcto? Harpagón quería su dinero y lo obtiene. Cleanto quería estar con Mariana y está con Mariana. Valerio quería estar con Elisa y está con Elisa. Don Anselmo quería recuperar a su familia y la recupera. Y aquí prácticamente se puede decir que todos terminan felices y contentos porque obtienen lo que desean. Y de esta manera termina esta obra, chicos. De esta manera. Ahora, les había mencionado que Molière destaca mucho lo que son, en este caso, los vicios del ser humano, ¿no? Los defectos del ser humano. Y en esta obra marca mucho hay muchos defectos en realidad. Uno de ellos, y el principal, que se aborda y que está representado por Harpagón, ¿qué defecto es? ¿Qué defecto es? La avaricia, profesora, la avaricia. Correcto. La avaricia. La avaricia, ¿no? Harpagón es el personaje que nos refleja ese defecto que tiene el hombre, que es una persona avara. Y como por ahí me dijeron, ¿no? Una persona que es avara es de aquellos que teniendo, dicen no tener, ¿no? Y quieren más de lo que ya tienen. No lo gastan, no lo invierten, pero quieren más. Es por eso que dicen, ¿no? Las personas avaras viven como pobres y mueren como ricos, porque en vida se enfocan tanto en almacenar tanta riqueza que cuando llega la hora de su muerte, pues ustedes saben que nosotros no llevamos nada, ¿no? Y toda esa riqueza, esos bienes que en vida pudiste haber acumulado o has acumulado, pues son por gusto. ¿No? ¿Por qué? Porque al final otro va a terminar tal vez disfrutando eso con lo que tú muy celosamente has estado cuidando tanto tiempo. Ahora, ¿qué otro defecto más se marca en el transcurso de esta obra, chicos? ¿Qué defecto se enmarca dentro del sirviente Santiago? ¿Qué defecto humano? ¿Qué defecto humano nos puede reflejar Santiago? Recuerden que es Envidia, profesora. correcto, Carolina, la envidia.
¿no? Otro defecto humano que tenemos, porque aquí no me van a decir, profesora, yo no conozco la envidia, porque en algún momento, tal vez de la vida, nos han envidiado o nosotros hemos envidiado, ¿no? Y en este caso, la envidia que siente Santiago hacia Valerio por el hecho de que Harpagón lo prefiere, aún prefiere a Valerio sobre él, hace que este sirviente lo acuse falsamente, ¿no? Haga o cometa o diga cosas que no son ciertas con el único propósito y objetivo de hacer que pues, no sé, ¿no? Sea expulsado, despedido, lastimado, rechazado, ¿no? Y ahí está. Y los defectos que el ser humano tiene, esos son algunos, hay más incluso, ¿no? Ahí está. Entonces, Molière esta obra, este género dramático, él se desenvuelve dentro de lo que es la comedia. Y es cómico, ¿no? Porque imagínense ustedes, como dicen, ¿no? Esther Pagón tenía más amor por el dinero que amor tal vez por alguien, ¿no? Porque Harpagón ni siquiera tenía piedad hacia sus hijos, ¿no? No le importaba. Ahora ustedes me dirán, profesora, ¿y por qué con un millonario, con alguien rico, pudiente? Sencillo, porque en estas épocas, en esos tiempos, chicos, cuando tú te casabas o te querías casar, tenían que pagar una dote, ¿no? La dote era como un intercambio que se daba para que tú puedas unirte en matrimonio, ¿no? Y en este caso, Harpagón, al casar a su hija con alguien de dinero, en este caso, don Anselmo, no iba a exigir una dote por ese matrimonio, ¿no? No un pago por casarse, por decirlo así, como si fuese un favor el que te estuviese haciendo. ¿Por qué? Porque Anselmo tenía dinero, entonces no le iba a pedir a Harpagón un pago. Pero si por ahí Elisa se casaba con Valerio, ¿no? En ese momento, antes de que se sepa la verdad, ahí pues Harpagón tenía que pagar una dote, tenía que pagarla. Y eso no le convenía, ¿no? Recuerden ello, una persona avara entonces es una persona que cuida muy celosamente su dinero. Ahora, ¿ustedes son avaros? ¿No son avaros? A ver, pónganse a analizar, profesora, si soy, no soy. En algún momento lo fui, pero ahora ya no, ¿no? Entonces, vamos también aprendiendo, ¿no? A ver, haciéndonos un autoanálisis, una revisión personal para poder determinar ello. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, tal vez inconveniente, inquietud que ustedes tengan? Profesora, disculpe, No, profesora. Ya, ¿quién era el dime. fecha? Ah, ya. Flecha era uno de los sirvientes también. Ya sí, no lo habría nombrado, ya, por ahí, ¿no? Profesor, ¿y Flecha qué tiene que ver en la historia? Flecha es uno de los sirvientes en este caso, ¿no? Que es el criado directo, vamos a decirlo así, el que le sirve a Cleanto, al hijo de Harpagón, ¿no? En este caso es él, Flecha, el que le dice a Cleanto dónde su papá ha escondido el cofre con el dinero y es quien lo guía para que este Cleanto pueda desterrarlo y pueda robarlo, ¿no? Ahí está su papel crucial de Flecha dentro de la historia, ¿no? Porque si no, como Cleanto no tenía forma de saber dónde su papá había escondido el dinero. Pero Flecha, como es un criado y sabe las cosas de la casa, le dice, ahí ya sabes que tu papá ha escondido el dinero en tal parte del jardín y por eso es que Cleanto va, lo destierra y logra robarlo. Ahí está, Carolina, la importancia del papel que juega Flecha en la historia. ¿Listo? Muy bien, chicos, no hay dudas, no hay preguntas, no hay, ¿no? Entonces yo les hago las preguntas a ustedes de manera rápida. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy, chicos? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Que no es bueno dejarse llevar por lo material que tienes en vida, sino fijarte en ser mejor persona y no tener esos sentimientos como avaricia, envidia, todas esas Ya. cosas. Muy bien, Isabela, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy?
Sobre la avaricia y la ambición, me dice Jessica. Ya, muy bien. ¿Cómo lo hemos aprendido, chicos? ¿Cómo hemos aprendido el tema de hoy día? Está alineado a literatura. ¿Cómo lo hemos aprendido? Isabela. A través de una historia. Ya, muy bien, a través de una historia, correcto, muy bien. ¿Para qué les servirá a ustedes, chicos, haber aprendido sobre la literatura neoclásica, sobre lo que hemos conversado, hemos visto esta obra, hemos haber analizado a ver qué personaje representa tal cosa? ¿Para qué nos será útil? Para la vida cotidiana. Muy bien, Nancy. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Para la vida cotidiana, nos transmite enseñanza. Muy bien, Jessica. Listo, entonces. Gracias, chicos, por el tiempo que se han dado. Cuídense bastante. Buenas noches con cada uno de ustedes y ya nos estamos reencontrando en una próxima oportunidad. Elizabeth nos ayuda a reflexionar. Muy bien, Elizabeth. Muy bien, Jacqueline. Correcto, chicos. Muy bien. Cuídense, chicos. Buenas noches con cada uno de ustedes. Buenas noches. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, profesora. Ay, feliz día del maestro. Gracias, Albert. Feliz día al Feliz día al maestro. maestro. Feliz día del maestro, profesora. Gracias, chicos. Muchas gracias. gracias. Cuídense, chicos. Buenas noches.